estaba haciéndoles saber mi preocupación y un poco entre esos. cómo plantear esta clase de hoy, porque abarca un buen grupo de trastornos psicopatológicos, ¿no? Que prácticamente es como la mitad de todo el examen mental que uno realiza, ¿no? Entonces, lo que vamos a revisar hoy día, intentaremos revisar hoy día aspectos psicopatológicos de la conciencia, psicopatología de la percepción, psicopatología del pensamiento y psicopatología del lenguaje, ¿no? Les he traído una presentación hoy que es bastante más extensa de lo que la disertación va a ser, de tal manera de que la parte final la puedan ustedes revisar, porque es muy amplio este aspecto sobre todo la psicopatología del lenguaje. Bien, entonces vamos a empezar. El primer tópico que nos toca es conciencia y sus alteraciones psicopatológicas. Permítanme que me presente, soy el doctor Jesús Mendoza, psiquiatra del Hospital María Auxiliadora, de repente con algunos nos hemos visto. Vamos a revisar entonces este aspecto de la conciencia. La conciencia, cuando realizamos el examen mental, ocupa el primer aspecto que vamos a tener que revisar. Una rápida definición nos dice que puede ser el estado de alerta hacia los estímulos externos y los eventuales mentales internos que forman el conjunto de la vida mental que experimentamos, ¿no? Entonces, así definida la conciencia, podemos... no sé si... Bien. Aquí algunos otros aspectos referidos a cómo se desarrolla la conciencia, ¿no? Se dice que hay una reiteración de las impresiones del propio cuerpo al mundo propio en oposición con el mundo externo. Entonces, cuando uno se va desarrollando, cuando va creciendo, ¿no? Hay momentos en los cuales comienzas a diferenciar, ¿no?, entre lo externo y lo interno, lo propio. Además hay una alternancia de satisfacción y falta de satisfacción en los deseos. Se comienza a ejercitar la voluntad a través del desplazamiento activo que obliga a establecer puntos de referencia. Entonces, para que se desarrolle la conciencia, tiene que haber impresiones emocionales e interacción social, ¿no es cierto? Esto se da en el desarrollo, cuando vamos creciendo, y entonces cada vez vamos madurando nuestra conciencia. Estos componentes, ¿no?, que debemos recordar, se refieren básicamente a tres aspectos. La responsividad, ¿no?, o el nivel de reacción a los estímulos físicos o emocionales o intelectuales. O sea, cuánto reaccionamos, ¿no es cierto? Esa es la responsividad, o arousal en inglés. Un segundo componente es la capacidad cognitiva, que requiere que otras áreas, otras funciones mentales estén intactas, ¿no?, como están señaladas ahí, por ejemplo, la percepción, la memoria, la abstracción, orientación, autoconocimiento. Todos estos aspectos tienen que estar íntegros para que podamos tener una conciencia clara. Y finalmente, el otro componente es la personalidad, que son atributos no intelectuales donde se incluyen las escalas de valores o sentimientos que influyen en la percepción del entorno, ¿cierto? Entonces, estos componentes, para que ustedes recuerden cómo está compuesta la conciencia. Y aquí, en este cuadrito, que lo vamos a repetir, lo vamos a ver varias veces en esta presentación de conciencia, vamos a partir de esta parte central donde está la conciencia normal, y lo que vamos a revisar hoy día rápidamente es lo referido al aspecto del dormir, del sueño, ¿no? Alteraciones psicopatológicas que pueden verse en dos aspectos: alteraciones cuantitativas o alteraciones cualitativas. Otros aspectos donde la conciencia también está comprometida, pero que
que se refiere ya a problemas psiquiátricos donde se dice que la mente está inconsciente, no está en su conciencia clara, o alteraciones de la conciencia del yo, no los vamos a revisar en esta presentación, porque eso lo vamos a ver, o deben de ver, cuando hagan psicopatología de la conciencia del yo o del pensar, ¿cierto? Entonces vamos a ver, en primer término, esta línea, las alteraciones cuantitativas de cantidad de lo normal va a ir disminuyendo el nivel de conciencia. A este fenómeno se llama entorpecimiento de la conciencia. ¿Ok? En cambio, cuando las alteraciones son predominantemente cualitativas, que también vamos a revisar, hablamos de que se presenta un anublamiento de la conciencia. ¿Ok? Revisemos ahora las alteraciones cuantitativas. En esta parte le decía que lo primero que vamos a revisar es las alteraciones normales del dormir. Cuando uno duerme, cuando está dormido, no está en plena conciencia, ¿no es cierto? Entonces, estos aspectos, quiero recordarle que hay algunas alteraciones de la conciencia que no son patológicas, que se presentan en situaciones normales, en personas normales. Ahí hablamos del cansancio, de la transición entre la vigilia y el sueño, el ensueño, que es el soñar, normalmente todos soñamos, un fenómeno que se llama el retardo del despertar, o también se llama cataplexia, retardo del despertar mejor, ¿no? Que ahora lo vamos a mencionar un poquito más ampliamente, y un par de fenómenos alucinatorios. Estos son fenómenos psicopatológicos que se presentan en personas normales, en situación normal, ¿no? Entonces, cuando usted diga las alucinaciones es un fenómeno psicopatológico que se da siempre en enfermos mentales, no siempre, la mayoría de veces siempre en enfermos mentales, pero también en personas normales, pero están asociadas al sueño. Alucinaciones hipnagógicas, cuando uno empieza entre la vigilia y el sueño, ¿no? Y las alucinaciones hipnagógicas que se presentan cuando uno está durmiendo y despierta, en el trance del sueño-vigilia. ¿Ok? Vamos a... Esto yo creo que solamente para que ustedes puedan con calma revisarlo y vayan a ver que hay dos etapas del dormir. Ahí está el estar despierto, y tiene dos etapas el dormir, el sueño. Un sueño REM y un sueño no REM. Que esto ya lo saben seguramente, lo han visto en fisiología, ¿cierto? Ese llamado sueño REM se caracteriza porque hay movimiento rápido de los ojos o de los globos oculares. De esta diapositiva quizás lo interesante es hacerles recordar que cuando ustedes ven el trazado electroencefalográfico y lo comparan con la fase que estamos más profundamente dormidos que la fase REM, el trazado se parece mucho, ¿no? Si ustedes vieran solamente el trazado, dirían, uy, parecía que está despierto y está en la fase REM, ¿no? La fase más profunda del dormir. Algunos apuntes sobre esto del dormir. A ver, persona de 70 años, se calcula que ha dormido 27 años y soñó entre 6 a 7 años en total en ese tiempo, una vez que ha llegado a los 70 años. 75% de personas que son despertadas mientras están en la fase REM, recuerdan que están soñando, mientras que en el 9% del no REM lo están, ¿no? Cada ciclo del sueño dura más o menos 90 minutos. Recuerden que uno entra gradualmente al dormir, ¿no? Entonces la fase no REM tiene 4 fases, etapa 1, 2, 3, 4, y luego viene la REM. Entonces esto es un ciclo. Normalmente estamos teniendo 4 a 6 ciclos por noche. Eso significa que por lo menos entre 4 a 6 veces soñamos, ¿sí?
aunque no nos recordemos. La mayoría de ustedes dirán, yo no sueño nada, me quedo dormido y me quedo seco, ¿no? Ahora, es verdad también que el tiempo total de dormir y el tiempo REM, de la fase REM, disminuye cuando uno va envejeciendo, ¿no? Más jóvenes, además, ¿no? Los chiquitos, pequeños, neonatos, casi todo el tiempo paran durmiendo, ¿no? Vamos creciendo y después más o menos adquirimos un promedio de 8 horas diarias en el dormir, ¿no? Con algunas variantes, pues algunos duermen menos, otros más. Esto solamente para que recordarles que este sistema del dormir y la vigilia está asociado con este centro de activación, este centro de locus coeruleus que es eminentemente adrenérgico, ¿no? Controla la fase REM del dormir, ¿sí? Tiene que ver también con el alerta, ¿no? Ahí están otros par de sistemas más que están implicados en este problema, en este tema, no es un problema, sino en este tema del dormir. ¿Okay? Sueño lúcido, esto es un par de... Y finalmente, algunos aspectos que tienen que ver con el buen dormir, ¿no? Esto se aconseja que para que una persona, recomendaciones para el buen dormir, ¿no? Cuando tienen problemas del sueño, aconsejen de que hagan esto, ¿no? Condicionamiento del sueño, usar la cama solamente para dormir, importante eso, ¿no? Algunos hacen de todo en su cama, comen, ven televisión, juegan. Hay que ir a la cama solamente cuando ya se tiene deseo de dormir, ¿no? Levantarse si se despierta por más de 10 minutos, ¿no? Para generar un condicionamiento de que el dormir es en la cama, ¿no? Condiciones ambientales, baja iluminación, adecuada temperatura, ¿no? Algunos en esta época que en casa no tenemos suficiente ventilación o aire acondicionado, se despierta uno por el calor, ¿no es cierto? Entonces, adecuada temperatura, nivel de ruido familiar y aceptable, ¿no? Y una cama confortable. Algunos no pueden dormir fuera de su cama, ¿no? Sí, eso también es verdad. Ahora, en esta profesión que tenemos, nos acostumbraremos a dormir en cualquier lugar que caigamos, ¿eh? Cuando comienzan a hacer guardias, ustedes están en quinto, ¿no? Cuando comienzan a hacer guardias, ahí se van a dar cuenta de, ¿no? Y comienzan a acondicionar y duermen hasta parados. Ejercicio, cuando llegan al internado, es bueno hacer ejercicio regularmente, favorece el dormir, pero algunos aconsejan de que no sea muy cerca a la hora del sueño, porque algunos se activan. ¿Se acuerdan que les dije que el sistema adrenérgico estaba asociado con el dormir en la fase REM? Entonces, si te activas demasiado, poco antes de dormir, eso que se van al gimnasio, a hacer ejercicio, juegan pelota a las 10, 11 de la noche, ¿no? Después llegan a su casa y algunos no pueden conciliar fácilmente el sueño, es por esto, ¿ya? Otros sí, igual se cansan y duermen. Y una ingesta moderada de alimentos calientes de fácil digestión, ¿no? Así como las abuelitas que te dan tu lechecita para que te vayas a dormir. ¿Okay? Lechecita caliente. Bien. Le dije que otra vez íbamos a volver a este cuadrito. Entonces, hemos visto la parte superior izquierda mirando el cuadro. Ahora vamos a revisar las alteraciones cuantitativas de la conciencia. Esto ya es más psicopatológico. Muy bien. Entonces, en este aspecto, una forma de estudiar este aspecto de las alteraciones cuantitativas de la conciencia es de que ustedes se den cuenta cómo el paciente está orientado. Eso indica de cuán intacto está la percepción, la memoria, la atención, la inteligencia y demás de la conciencia, ¿no? Generalmente evaluamos la orientación de espacio, tiempo y persona, ¿sí? En las prácticas deben hacer esto con sus profesores de práctica, ¿no? Se dice que el aspecto más sensible, el que más rápidamente se puede afectar por múltiples razones, es la orientación del tiempo, ¿no? Y ustedes mismos se han dado cuenta, ¿no? Están cansados, están estresados, distraídos,
¿no? Y hoy qué día estamos, o qué hora es, perdí la noción del tiempo, ¿no? Entonces es la más sensible. Pero la más significativa, cuando esto se presenta, preocúpense, es cuando hay desorientación en el espacio, ¿no? Generalmente eso indica de que nuestro encéfalo está más comprometido, ¿no? Eso, por ejemplo, es en los boxeadores, ¿no? Usted sabe que cuando le meten un buen golpe al boxeador, el árbitro, ¿qué cosa le pregunta? Cuando va y el boxeador se para, lo coge de los guantes para ver cómo está su tono muscular, si está muy flácido, ¿no? Y la otra cosa que le hace es le pregunta, ¿dónde estás? ¿O dónde estamos? En inglés ustedes escucharán que el árbitro del boxeo le comienza a gritar, where are you? Where are you? Está buscando orientación espacial. ¿Dónde estás? El que está pues afectado en la conciencia contesta cualquier cosa, ¿no? En mi cama, dice. Ahí están las alteraciones cuantitativas. 4 niveles vamos a reconocer cuando hagamos nuestra práctica con los pacientes. Alteraciones cuantitativas de la conciencia, entorpecimiento de la conciencia, también se llama este fenómeno, este proceso, y vamos a revisar 4 niveles. Un primer nivel de embotamiento, que está más cerca a la normalidad, ¿no? Que es estar alerta, lúcido, vigil, despierto, ¿sí? Esa es la conciencia normal. No vayan a poner conciencia normal en el examen mental, tienen que describir cómo está el paciente. El paciente está despierto, vigil, alerta. Ahí está, eso es, ¿no? Si no está alerta, vigil, ¿no? ¿En qué nivel está? El primer nivel es embotamiento, segundo somnolencia, sopor y coma, ¿sí? Cada vez menor grado de conciencia. Embotamiento de la conciencia. Es la forma más leve de la alteración cuantitativa de la conciencia. El campo de la conciencia no tiene foco, se queda sin foco, hay dificultad en mantener la atención. Generalmente el paciente todavía está despierto y a veces puede ser excitable, ¿no es cierto? ¿Sí? Embotamiento de la conciencia. Como le decía al grupo de práctica, ¿no? Esta hora es buena, por ejemplo, para que vean a alguno que está con embotamiento de la conciencia, sobre todo si ha almorzado bien, bastante rico, y se pone a escuchar lo que el profesor acá, que lo arrulla, ¿no? Entonces está haciendo. Todavía está despierto, mantiene el tono muscular, pero tiene tendencia a querer dormirse, ¿no? Entonces, ya no escucha la clase, está en cualquier lado, ¿no? Entonces hay dificultad en mantener la atención, ¿no? Y hay pérdida del foco de la conciencia, ¿no? Embotamiento, un nivel más leve de la alteración cuantitativa de la conciencia. Un mayor nivel es somnolencia. En este nivel de somnolencia, el paciente está todavía despierto, pero proclive al dormir, al sueño, si no recibe una estimulación sensorial. O sea, el embotamiento, algunos se puede comenzar a quedar dormido, pero todavía mantiene el tono muscular, entonces todavía está sentado, me queda mirando así, ¿no? Se va quedando dormido, ¿no? Hay una lentitud general, los reflejos disminuyen, pero todavía puedes despertarlo fácilmente con algún estímulo externo, ¿no? De pronto yo me acerco al que está ahí, luego le hago un ruido fuerte, se despierta, ¿no? Entonces, somnolencia. En nuestro paciente lo vamos a ver cuando están con el uso de fármacos, muchos fármacos son sedativos, entonces lo van a ver que se duerme, ¿no? Entonces ese estado de somnolencia. También se puede ver en la ingesta de alcohol, cuando uno ya ha tomado regular, no se van durmiendo, se quedan dormidos, ¿no? Está en un estado de somnolencia. Sopor es un nivel de sueño más profundo, y ahí, como está el gráfico, ya el paciente perdió tono muscular, entonces
ya no puede estar erguido. Generalmente aquí ya están horizontales. Ahí está. Generalmente el paciente ya está inconsciente. Puede ser despertado con estímulos muy fuertes, como esos que les gustan a los clínicos, ¿no? Cuando ustedes han visto eso, ¿no? Generalmente estímulos dolorosos, le pellizcan los pezoncitos, le aprietan por acá los teteros, ¿no? Generalmente ya no hay respuestas verbales, el paciente es soporoso, ya no habla, ya no puede, ¿no? Los reflejos están muy disminuidos y la respiración se hace lenta, ¿ya? Entonces aquí el paciente ya está más profundamente dormido, más inconsciente, ¿no? Menor nivel de la conciencia. Y finalmente, coma. Aquí está profundamente inconsciente, ¿no? La respuesta a los estímulos dolorosos puede marcar un poco los niveles, ¿no? Cada vez más grave es el asunto, ¿no? Cuando le hacen estímulos dolorosos hay movimientos de reflejo de defensa, ¿no? Es mejor que si no tuviese movimientos de defensa específicos, ¿no? Ya en un grado mayor no hay reacción, sí todavía pueden encontrar reflejos osteotendinosos, en un grado más serio todavía ya no hay reacción, pocos reflejos, todavía respira y finalmente ya está muerto. No hay reacción, no reflejo, no respira espontáneamente, ¿no? Entonces es grado de coma, ¿no? Entonces hemos ido bajando del nivel de conciencia normal cada vez menos nivel, ¿ok? Alteraciones cuantitativas, ya recuerden estos 4 niveles de alteraciones cuantitativas. Otra vez el cuadrito, para recordarles de que ahora vamos a revisar las alteraciones predominantemente cualitativas de la calidad de la conciencia. Y estos son los estadios que vamos a revisar. De la conciencia normal, que está alerta y lúcido, pueden presentar alteraciones predominantemente cualitativas. Aquí se cambian cuantitativos y cualitativos, predominantemente cualitativos. Ahora se van a dar cuenta cuando lo describamos, ¿no? Ahí vamos a describir el estado neuroide, la embriaguez, el estado crepuscular, el delirio, la confusión y la estupor, ¿no? Si se presenta esto es bien patológico, ¿no? Realmente es bien patológico. Estado neuroide es un estado, ¿no?, que es la forma más simple de la alteración cualitativa de la conciencia. Uno se encuentra en ese estado en que parece que está entre el dormido y despierto, en el trance del sueño vigila. ¿Recuerdan ustedes cuando a veces se están quedando dormidos y se demoran un poco? ¿Cómo están? Parece que están y no están, ¿no? En ese momento pueden haber fantasías, ilusiones, generalmente pasivas. El recuerdo está conservado. Cuando el paciente sale de este estado se acuerda de lo que ha vivido. Una forma frecuente de esto es cuando estamos con síndromes febriles, sobre todo cuando estamos más pequeños. No sé si alguna vez, yo sí que he pasado, ¿no?, este estado neuroide. Parece que está volando, ¿no? Tendría pues 8, 9 años, ¿no? En que uno ya se puede acordar, ¿no? Porque antes de los 5 no se acuerda nada, ¿no? Y me daban algunos cuadros febriles, voy a estar en este estado neuroide, ¿no? Estado neuroide, alteración cualitativa de la conciencia. Como si estuviera soñando. Este estado de embriaguez, ya se ve que hay entorpecimiento, aunque es mínimo, hay una exaltación del ánimo. Como su nombre dice, esto de la embriaguez lo pueden ver con el alcohol, pues, ¿no? ¿Sí? No lo ven que se pone ya más, ¿no?, exaltado, eufórico, ¿no?, parlanchín, ¿no? Tú dices, ¿está lúcido, está consciente? No, sí, está despierto, ¿no? Pero no está en sopor, ¿no? Todavía sale, baila, canta, ¿no? Hay una pérdida de la autocrítica, ¿no? ¿Lo han visto? Cuando están ya embriagados, entonados, pierden
los límites, pueden llegar a estar agitados, pero luego el ánimo te cae, ¿cierto? Ahí está, embriaguez. Estado crepuscular. Esta es una alteración muy interesante que se da en cuadros neurológicos, ¿sí? Puede presentar cierta conducta coherente, ¿no? Pero el sistema de ideas está limitado, puede estar asociado a alucinaciones, pueden realizarse actos precisos, el inicio y el fin son abruptos, ¿no? Sin recuerdo de lo que hicieron en ese tiempo, ¿sí? ¿No? Se dice que a algunos epilépticos le pasaba esto, ahí está, no epilepsia, especialmente de tipo temporal. Entonces pueden desplazarse, moverse, ¿no? Generalmente con automatismos, y luego no recuerdan. Hace un tiempo, el año pasado, hubo una noticia, no la seguí, pero yo sospeché que pudo haber tratado un estado crepuscular. Un oficial de la policía salía de estar haciendo una maestría, creo, ¿no? Al volante de su automóvil atropelló a un anciano, lo mató, ¿no? Y cuando las cámaras lo enfocan, algunos decían de que estaba ebrio, ¿no? Después salió que el policía no tenía alcohol en sangre, ¿no? Y posteriormente decía que no recordaba lo que había pasado, ¿cierto? Pero lo más interesante, pues sospechaba yo que esto pudo haber sido un estado crepuscular, no sé en qué terminó el caso, pero la esposa después salió diciendo de que el oficial tenía un tumor cerebral, ¿no? Entonces, no estaba con un estado crepuscular, pueden hacer actos más o menos complejos, manejarlo, pues, ¿no? Y no recordar, ¿cierto? Entonces, este estado crepuscular puede durar minutos, ¿no? 20 minutos, ¿no? A veces raro es que sea horas, ¿no? Y puede hacerse automatismos con amnesia, ¿ok? Estado crepuscular. Entonces ven ustedes que la alteración es predominantemente cualitativa. Ahora, estas formas de delirio y confusión, ¿no? Ya se presentan con alteraciones de otras esferas, como alteraciones cognitivas, alteraciones afectivas, del sentimiento y la emoción, alteraciones perceptivas, pueden tener ilusiones o alucinaciones. Hay una participación angustiante en esa situación, ¿no? Algunos, por ejemplo, describen el delirio ocupacional o el delirium tremens, que se da en los pacientes alcohólicos, ¿no? Que están en gran ingesta, paran, y después de cierto tiempo de haber parado de consumir, generalmente de unas horas, presentan un estado delirante, ¿no? Un delirium tremens, una forma de delirio, donde el enfermo tú lo ves, ¿no? Que tiene un tratamiento de la conciencia, puede tener alucinaciones, generalmente en el delirium tremens hay alucinaciones que llaman zoomórficas, que se ven animales, cucarachas, insectos o serpientes, culebras, ¿no? Entonces el enfermo se asusta, ¿no? Entonces lo ven asustado, entonces, ¿qué pasa ¿no? Tratan de hablar con él y no responde adecuadamente, entonces no está consciente, no está vigil, no está alerta, ¿no? Entonces hay una alteración cualitativa, ¿no? Y finalmente, el estupor. Esta alteración es bien interesante, se da en algunas enfermedades psiquiátricas diversas, ¿eh? Puede verse en la forma catatónica de la esquizofrenia, donde está en estupor catatónico, puede verse en las enfermedades afectivas cuando está en un estado de depresión profunda y se queda en estupor depresivo, ¿no? O en histeria. Otras veces pueden verse alteraciones neurológicas. El paciente está despierto. Ahí está el dibujito que más o menos, no de qué edad, ¿no? Pero es como que te quedas como paralizado, ¿no? Con los ojos abiertos, quizás mutista,
y aquinético, sin movimiento y sin hablar. Tú lo ves, hoy está despierto, nada. Oye, ¿qué te pasa? Nada, ¿no? Entonces, ese estado de estupor, ¿no?, se puede presentar en varias de estas enfermedades psiquiátricas. ¿Ok? Ustedes lo van a reconocer porque el paciente está despierto, ¿sí?, aparentemente está vigil, pero no responde, no habla, está mutista y no se mueve. ¿Ok? Con aquinesia. Sin movimiento. Muy bien. Entonces, creo que hemos cubierto la primera. Ahora vamos a ver. Esta parte de la psicopatología, no, la percepción es uno de los aspectos que más nos gusta a los psiquiatras, ¿no? Un poco. ¿Por qué? Porque aquí vamos a revisar con cierto detalle, ¿no?, alteraciones muy graves que se presentan en patología, en enfermedades. ¿Sí? ¿Y cómo es esto? Porque las alteraciones de la percepción pueden incluir, alteraciones psicopatológicas, pueden incluir alteraciones teniendo una percepción normal, pero donde la alteración toca solamente algún aspecto de la percepción, alguna de las características, alguna de sus cualidades. ¿Sí? Ahora vamos a revisar. Esa se puede presentar en cuadros neurológicos, en cuadros diversos, pero en cambio, cuando hay alteraciones muy graves, que son las pseudopercepciones, solamente en cuadros psiquiátricos. Muy bien. Rápido, a ver, revisemos esto. ¿Qué es la percepción? ¿Qué es la percepción? ¿No? Hay algunos apuntes ahí. Proceso psicológico en el que el sujeto interpreta activamente, esa hay que subrayarlo, interpreta activamente aquello que sus sentidos están captando. Entonces, aquí hay unos aspectos que recordar. A través de órganos sensoriales especializados, nosotros cogemos, aprendemos, ¿no?, tomamos información y la llevamos a través de vías especializadas hacia nuestro centro de cómputo, que es nuestro sistema nervioso central. ¿Sí? Esa es la percepción, ¿no es cierto? ¿No? Esta interpretación puede basarse en esos aspectos, en la experiencia previa, en las expectativas y en las predisposiciones personales. ¿Sí? Aquí están la secuencia. Hay tres momentos. Un primer momento es la recepción de la información, que es un proceso netamente sensorial. ¿Eso dónde se da? A nivel periférico, donde están los órganos sensoriales. Tenemos 5, ¿no?, conocidos, reconocidos. Visión, audición, olfato, gusto y tacto. Ahí está, ¿no? Entonces tenemos órganos especializados, órganos sensoriales que cogen la información, ¿no? Pero eso es a un nivel solamente sensorial. Después, lo que se hace es llevar esta información hacia nuestros centros de integración, ¿no?, y esta información la agrupamos, ¿no?, para poderle dar, ¿no?, la interpretación de lo que representan. ¿Sí? Y finalmente, ya en nuestro centro final, ¿sí?, incluso algunos están ya más claramente señalados. Por ejemplo, la visión, creo que su centro está en la cisura cracarina, ¿no?, en la parte posterior. ¿Sí? Ahí lo que se hace es, se hace la comprensión de la información, y no solamente se queda en el aspecto sensorial, sino que además se le agregan otros aspectos de otras áreas, como por ejemplo el afecto, el conocimiento, la memoria, ¿no? Entonces, de tal manera que ustedes, cuando ven, ¿qué cosa puede hacer? ¿No? Cuando ven algo que yo les digo, ven ustedes este aparatito, ¿sí? Un primer paso es la
alteración sensorial, fría, ¿cierto? Luego se hace la representación a nivel mental y finalmente hacemos la comprensión, ¿no? Donde ustedes no solamente van a decir, ah, es un teléfono celular solamente, sino que en su cabecita comienza a decir, ah, sí, se ve un teléfono celular, me parece conocido, se parece al mío, ¿o no? O está medio feo ese, el mío más bonito, ¿no? Entonces le van dando ya aspectos adicionales a la comprensión, ¿no? Como el gusto, el interés que le pongan, ¿no? Y entonces ven que ustedes ahí intervienen ya otras áreas. Y esto es lo que les decía, la psicopatología de la percepción, cuando el sistema está intacto, en órganos sensoriales, vías que llevan la información y las zonas de integración, se puede dar estas alteraciones. A ver, cuando está alterada en algún aspecto, ¿ya? En algún punto. Entonces, alteraciones de la percepción. Hablaremos de la amnosia y la convicción corporal sin sensación, ¿no? O pueden haber alteraciones que toman alguna cualidad, como por ejemplo la intensidad o la asociación de las sensaciones. O puede presentarse alteraciones, ¿no? de la forma espacial, ¿sí? O la extrañeza de lo percibido. La agnosia y la convicción corporal sin sensación pueden ponerse como fenómenos opuestos. ¿Qué cosa es gnosia? Conocimiento, exactamente, conocer. Y al ponerle la A, entonces no lo reconoces, ¿no? ¿Cuándo pasa eso? Si a un paciente le dices, ¿ve usted esto? ¿Qué es? Y no puede reconocerlo, ¿no? Que es un lapicero, un bolígrafo, ¿sí? Esa es la agnosia. En el otro lado está la convicción corporal sin sensación. Nosotros, ¿cómo es este fenómeno? Nosotros tenemos una representación mental de las percepciones que están alrededor nuestro, ¿sí? Visuales, auditivas. Y las tenemos en una representación, de tal manera que yo parado aquí los puedo ver a ustedes, pero también sé que detrás mío está el ecran y que está ahí puesta la diapositiva, ¿sí? Ahí está, ahí está. Pero yo en ese momento, por mi experiencia previa, sé que está ahí, ¿cierto? ¿Qué pasa con la convicción? ¿Cómo es? Convicción corporal sin sensación. Siempre se me hace un trabalenguas pronunciar ese fenómeno. Pero les explico. Se dice entonces que la persona que padece de esto tiene la convicción de que hay alguna percepción, a pesar de que él sabe que no está allí. ¿Ya? ¿Cómo es esto? Por ejemplo, yo puedo, así como tengo yo la convicción de que detrás mío está el ecran y está puesta la diapositiva, ¿sí? Con las alteraciones de la percepción, puedo tener la convicción de que sobre mi cabeza, fuera de mi campo visual, hay un elemento que me puede caer en la cabeza. ¿Sí? Volteo, no hay nada, ¿no? Me pongo así y otra vez me aparece esa convicción. Qué feo, ¿no? A eso se denomina la convicción corporal sin sensación. Porque no hay el fenómeno sensorial. Yo volteo, giro, no, pues no hay nada, ¿no? Pero cada vez que me vuelvo a poner en esta posición, tengo la convicción de que hay un elemento que me va a caer sobre la cabeza, ¿no? Entonces, ese es el fenómeno, ¿ya? Otras alteraciones. Sí, dígame. En la delusión, la persona
piensa e interpreta falsamente la realidad. Claro, ¿no? Entonces, en este caso, sí, pues como le decía, mientras que un aspecto es la gnosia, y otro, en este aspecto se acerca mucho a la parte delusional, ¿no? Un falso juicio, tengo la convicción de que algo está sobre mi cabeza, detrás mío. ¿No? Volteo y hoy no hay nada, así pues. Pero qué feo, cada vez que me pongo otra vez en el lugar, dejo de mirar y tengo la convicción de que está ahí, ¿no? Entonces, a la hora de convicción, puede acercarse al fenómeno delusional, ¿no? Tiene usted razón. Gracias. Muy bien. Entonces, ahí está puesto lo que había dicho, ¿no? En la gnosia no se produce la integración, el paciente conserva la actitud para distinguir lo sensible. Entonces le digo, ¿ve usted esto? Sí lo veo. Ajá. ¿Y qué cosa es? Pero no acierta con el significado. ¿Okay? La convicción corporal, existe la convicción anormal, sin que medie el conocimiento. No hay conocimiento, yo miro y no hay nada, ¿no? Y el recuerdo de una versión previa. Sin embargo, el sujeto tiene la certidumbre de que hay un hombre a su espalda y que pende sobre su cabeza un aparato colgado del techo, aunque no lo puede ver, ¿no? Aunque no lo haya, si lo busca, y aunque juzga que realmente no existe. ¿Ya? Ese es se acerca mucho a la parte de la delusión, ¿no? Que vamos a ver después ahora cuando hagamos pensamientos. A veces se puede alterar la intensidad de la percepción. O sea, tengo la percepción, se da la percepción, sí, pero lo veo a todos, ¿no? Pero a veces se puede aumentar o disminuir la intensidad, ¿cierto? Esto más fácil es en la parte, por ejemplo, auditiva, ¿no? Hay una hiperestesia cuando está aumentada la intensidad, hipoestesia cuando está disminuida, o anestesia cuando hay una abolición de la sensibilidad, ¿no? Por ejemplo, en la analgesia, ¿no? Pero hipoestesia, por ejemplo, se da en los depresivos, ¿no? Hiperestesia en los ansiosos. Por ejemplo, una forma de hiperestesia auditiva sería de que un ansioso, de pronto suena el teléfono ese que todavía hay en casa, que suena fuerte, ¿no? Ahora no. Salta. ¿Qué te pasa? No es el teléfono. Pero es el teléfono de siempre es el mismo sonido, ¿no? Pero ahora le impacta más, ¿no? Ahora lo siento que suena más fuerte, es más intenso, ¿cierto? O al revés, ¿no? La disminución es la hipoestesia, ¿ok? Se puede dar depresión, delirio, agotamiento grave, ¿ya? Entonces aquí estamos viendo alteraciones de algunas cualidades. Aquí, por ejemplo, en este caso, alguna cualidad puede tomar toda la percepción. En este caso, por ejemplo, que la percepción visual puede tener un tono para todo, ¿no? Entonces, es como estos televisores antiguos, ¿no? Porque creo que a los modernos ya no les pasa eso, ¿no? Que a veces se malograba un circuito y solamente veías en un solo tono, no en un solo color, ¿no? Entonces ahí está. Todo lo veo amarillo. Ah, este tiene xanthopsia. No tienen nada, ¿no? O verde, cloropsia, eritropsias. Viene de eritrocitos, realmente no de eritro, es rojo. Puede pasar eso, ¿no? En que alguna cualidad tiñe toda la percepción. Esto es simpático, la sinestesia, ¿no? En este caso la alteración está en asociación, se asocian anormalmente las sensaciones, se entremezclan, de tal manera que en la sinestesia, ¿no? Hay una sensación determinada a la cual se une otra de un órgano sensorial diferente, confundiéndose las cualidades de ambas. Por ejemplo, tener audición coloreada, ¿no? ¿Algunos de ustedes escuchan colores? No se puede, ¿no? No, pero esto, por ejemplo, es cuando a alguien le pasa esto. Había una época en mi juventud que se aficionaron por una sustancia que se llamaba el ácido lisérgico, el LSD, ¿no? O la mescalina también había, ¿no? Y algunos de estos usuarios decían que tenían este fenómeno, ¿no?
escuchaban el rock, ¿no? y lo escuchaban a colores, toda coloreada. Otras veces puede haber sensaciones simultáneas anormales. Por ejemplo, a una percepción se une a una accesoria en el mismo o en un campo sensorial distinto. Por ejemplo, el paciente suplica cuando se le toma el pulso y dice que no se le apriete mucho porque siente dolor en el corazón a la vez que siente la presión de los dedos sobre lo que le están tomando el pulso, ¿no? Entonces hay una sensación simultánea anormal, ¿cierto? Oye, qué raro, te aprieto acá y te duele el... ¿no? Sientes el dolor en el corazón. Sensación. ¿Sí? ¿Eh? Sí, algunos alucinógenos pasaba eso. No, que yo conozca, no. De forma normal, no, por más que seas muy, ¿cómo se puede llamar? Muy fantasioso, muy dado a eso, ni eso, ¿eh? No. Sí, generalmente está generado por el consumo de sustancias, ¿no? Por más que sea pues ¿cómo se dice? Uno que viva y guste de la música de esa manera, ¿no? Para que tengas la audición coloreada, ¿no? Es una sinestesia, están entremezclando pues una característica de una sensación a otra, ¿no? Así es. Muy bien. Entonces, no lo he puesto, creo, pero la sensación de lo... acá está. Otras veces se puede alterar el tamaño y la forma, o ambas a la vez, ¿no? Cuando se refiere al tamaño, hablamos de más o menos. Si yo tengo la percepción visual y veo a todos pequeñitos, se dice que tengo micropsia. ¿Percibe usted visualmente? Sí, los veo a todos, pero todos están pequeños, chiquitos. Micropsia, ¿no es cierto? O macropsia, los veo a todos enormes, ¿no? Cuando hay una alteración en la forma y el tamaño, hablamos de metamorfopsia, que significa que vas cambiando, ves y no sientes, ¿no? Percibes que van cambiando, ¿no? Oye, mira, ¿qué veo? ¿No? Se le crece la cabeza, luego cambia el brazo, se metamorfopsia, se va mutando, ¿no? O dismegalopsia, si esto es más persistente, ¿no? Sin tantos cambios, pero igual alteraciones combinadas entre el tamaño y la forma. Hay un ejemplo, creo, ¿no? Ahí está. Un enfermo que dice: el otro día vi a unas monjitas conversando y una de ellas se me acercó cada vez con la cara más grandaza como una calabaza, ¿no? Tiene alteración en el tamaño y la forma, ¿no? Muy bien. A ver si esto los suelta un poco, los relaja. ¿Alguien lo reconoce, no? ¿Ah? Este es el Iguazú, una vista del Iguazú, ¿no? Y no, cuando está ahí y lo ve, ¿no? Alguno lo escucha y dice: qué alucinante, una cantidad de agua que va cayendo, ¿no? Es una forma de decir, pero en realidad no estamos alucinando, ¿no? Vamos a ver que las alucinaciones son otra cosa. Es una alteración muy grave de la percepción. Por eso puse la fotito ahí para despertar, porque vamos a hablar de las llamadas percepciones falsas. Se conocen como pseudopercepciones, son sencillamente percepciones falsas, pseudopercepción, percepciones irreales, falsas, no reales. Ahí he puesto características. ¿Por qué? Porque estas pseudopercepciones tienen las mismas características que la percepción real, ¿sí? Y ahí están señaladas, ¿sí? Si no, ustedes
todos me ven, ¿sí? Todos me ven. Y yo estoy en un punto determinado de este lugar, del anfiteatro este, ¿sí? Entonces estoy localizado en un lugar del espacio. Se me ve, o me ven ustedes con nitidez, ¿sí? Con frescor sensorial, ahí está. Además, la impresión que ustedes tienen es vívida, en el que esta imagen del doctor Mendoza está ahí y ahora, a eso se llama la corporeidad, ¿sí? La estructura, ustedes la perciben con todo detalle, me pueden decir qué color de cabello tengo, ¿no? Cómo estoy vestido, ¿no? Si tengo algún aditamento diferente o raro, ¿no? Pueden ustedes ver, ¿no? Y por más que ustedes me vean una y otra vez, yo me mueva, ¿no? Van a ver que mantengo constancia en mi forma, no cambio, ¿no es cierto? Y además es independiente de su voluntad, la percepción, ¿eh? Si a ustedes les digo, ¿cómo se ve esto? Si a ustedes les digo, por favor, fijen su mirada en mí y sin cerrar los ojos y mover su cabecita, ya no me vean. ¿Alguien lo puede hacer? No se puede, ¿no es cierto? Voluntariamente no se puede quitar la percepción, ¿cierto? Entonces, estas mismas características las tienen las falsas percepciones. De tal manera que la persona que tiene falsas percepciones percibe tal cual es lo real, pero es falso, ¿sí? Es falso. Vamos a ver algo más, a ver, no los he convencido, creo. Ahí están, pseudo-percepciones. Percepciones falsas pueden ser de dos tipos, puede ser alucinación o puede ser ilusión. La alucinación se presenta la percepción con todas las características de la sensación real, sin estímulo sensorial. Honorio Delgado, nuestro psiquiatra más renombrado, en su libro de psiquiatría dice: es una percepción falsa sin objeto perceptual. En este caso ustedes me están viendo, este pechito, este cuerpito, es el objeto perceptual para ustedes, visual, ¿no es cierto? Ya. Entonces, si no existiera, si no estuviera, y ustedes perciben ahí parado el doctor Mendoza, algunos de ustedes, entonces estarían frente a una alucinación. No hay estímulo sensorial, no hay objeto perceptual, como dice Honorio Delgado, y ustedes ven al doctor Mendoza ahí parado allí. Eso es una alucinación. ¿Ok? Ilusión. En este caso, la percepción falsa se produce porque se distorsiona el estímulo. Entonces, aquí sí existe estímulo, existe objeto perceptual, pero se distorsiona. ¿Sí? Por ejemplo, no sé, pues algunos de ustedes me miran y en vez de ver al doctor Mendoza, un viejito canoso que está hablando, ven, no sé, pues otra cosa, ¿no? Ven al, ¿cómo se dice? Ven a el Wolverine, totalmente distinto a mí, ¿no? Lo miran y dicen Wolverine. Entonces, todos los demás dicen, no, está mal, no, ese es el doctor Mendoza. Pero si tú percibes eso, esa es una ilusión. Tienes una percepción falsa con estímulo, pero se ha distorsionado el estímulo. ¿Sí? ¿Ok? Entonces ahí están las dos formas. ¿Ya? Alucinación, ilusión. ¿Ya? Alucinación, ilusión. Para esto ustedes tienen que, en el examen, puntualizar si el paciente tiene una percepción falsa con estímulo o sin estímulo. ¿Ok? Por ejemplo, un enfermo
enfermo esquizofrénico relata que sus vecinos que viven al costado suyo lo insultan, le dicen, oye, se fue con maricón, ahí está otra vez, mira, ese es un mariconazo, y lo escucho con claridad, doctor, ¿sí? Oiga, pero eso es molestoso, ¿cómo le van diciendo eso a los vecinos? Sí, esos vecinos me tienen que agarrar harto, doctor, paran hablando todo el tiempo de mí. Y alguien más en la casa ha escuchado que lo insultan, que lo molestan. No, nadie. ¿Con quién vive usted? Con mis papás. Y ellos, no, doctor, yo les digo, mira, no escuchan que me están insultando, pero están viejitos, pero ya no escuchan bien. ¿Ya? O sea, él solamente lo escucha. ¿Ya? Solamente lo escucha. Entonces hay una percepción auditiva falsa, sin estímulo. Eso es una alucinación. ¿Ok? En cambio, en la ilusión sí hay estímulo y se distorsiona. Entonces hay una percepción falsa también al final, pero por distorsión. Un enfermo esquizofrénico fue internado en el Instituto Nacional de Salud Mental, donde Delgado y Gucci, y cuando estaba encerrado en una habitación de aislamiento, cada vez que el personal de enfermería entraba para llevarle sus alimentos o para llevarle su medicación, el enfermo se escondía en la esquina más lejana de la puerta y se ponía, parecía, se encogía. ¿No? Bueno, igual la enfermera entraba, igual lo chapaban, lo agarraban, ¿cómo lo inyectaban? Días después, cuando mejoró, él me relataba que en esos días, lo que yo le pregunté, oye, ¿por qué hacías eso? Le digo, ¿por qué se te veía asustado, atemorizado? Cada vez que alguien entraba, doctor, me dice, ¿sabes lo que yo veía? Me dice, cada vez que abrían la puerta, yo veía que entraban unos seres demoníacos, con cara de fea, me dice, eran unos demonios. Pero si solamente entraban las enfermeras, le digo, ¿que a las enfermeras las veías así? Sí, doctor. Incluso a la piornona esta que estaba de guardia, también se la veía fea, doctor. Ahora no, ahora la veo bien. Entonces, ya haya pasado la ilusión. Esa es una ilusión. Hay estímulo, pero se distorsiona, entonces tiene una falsa percepción. ¿Ok? Ahí están las dos formas de pseudo-percepciones. ¿Eh? ¿Quedó claro? ¿Sí? ¿Qué es lo que me interesa? Esto siempre se presenta en trastornos psíquicos mayores. ¿Ya? Unas alucinaciones que se presentan en personas normales son las alucinaciones hipnagógicas, cuando uno está entrando al dormir, o hipnagógicas, pero son breves. Generalmente lo que describen esto dicen, sí, que vi como colores, formas medio raras, ¿no? Pero como uno pasa esa fase muy rápido, no tiene mayor implicancia, ¿no? Pero en cambio en esta de acá, cuando se presentan alucinaciones e ilusiones, el enfermo lo percibe tal cual es la realidad. Por eso les decís eso de las características, ¿sí? De tal manera que cuando el enfermo tiene alucinaciones, y yo estoy aquí hablando, y tengo alucinaciones y veo a dos personajes sentados en estas primeras carpetas, no los puedo diferenciar cuál es la alucinación y cuál es la percepción real. ¿Sí? No lo puedo diferenciar porque tiene las mismas características. Tiene constancia en la forma, tiene corporeidad, tiene frescor sensorial, ¿no? Tiene localización espacial. Igualito. No se puede diferenciar para el enfermo, ¿eh? ¿Ya? Entonces, ustedes van a ver que el enfermo actúa como si fuese real, ¿no? Como si fuese real. ¿A ustedes les gusta el cine, no? Ninguno. Estudia nomás. Hace un tiempo, hace unos años, se proyectó una película que se llamó en castellano Una mente brillante. ¿Alguien la vio? No.
Es una historia de John Nash, un premio Nobel de Economía, creo. ¿Sí? Economía, creo. ¿No? Esquizofrénico. Él tenía alucinaciones donde veía personas, a una niña, a un amigo, supuesto, a uno que vivía con él en su, nunca nadie más lo vio que él, ¿no? Y su sobrina, el supuesto compañero de cuarto. Y él, cuando estaba dando clases en Princeton, creo que es, ¿no? Princeton, creo que estaba, ¿sí? ¿No? Y él estaba dictando su clase de matemáticas, volteaba y veía los personajes y no los podía diferenciar de los reales, ¿no? En una determinada parte de la película, el personaje es visitado por un emisario de los premios Nobel que lo aborda y le dice que viene, ¿no? Y como él tenía alucinaciones donde a veces aparecían personajes, ¿no? Diversos, había uno que lo buscaba para que descifre unas claves secretas, no sé qué, del servicio de inteligencia. Bueno, la cosa es que aparece este señor que era real, ¿no? Y él lo queda mirando, y lo escuchaba, y lo miraba. Y en eso están en el corredor, y de una de las aulas sale una de sus alumnas, salen varios alumnos, una de las alumnas lo saluda, le dice, doctor Nash, buenas tardes, no sé qué le dice. Y lo saluda, y le dice, ¿cómo estás? Y la llama, dice. Y le pregunta, le dice, ¿lo ves? Sí, le dice la alumna. Ah, ya, entonces ahora sí le hace caso. ¿Por qué? Porque él no podía diferenciar, ¿no? Tenía desconfianza cuando aparecía alguien que no conocía, porque podía ser una alucinación. Entonces, para que ustedes se den cuenta de la característica. No es que ellos piensen, ¿no? Cuando ustedes digan, el enfermo piensa que escucha que le insultan, no solamente piensa, escucha claramente, así como ustedes escuchan mi voz, escuchan los insultos. Si tienen alucinación visual, van a ver con todas las características reales. Si alguno de ustedes tuviera una alucinación visual, la van a ver tal cual me ven a mí, con las mismas características de la percepción real. ¿Ok? Bueno, espero que haya sido claro. Esto siempre... una cosa que en estos últimos tiempos he llegado a decir es de que el enfermo que alucina en HD, Super HD, ¿no? Entonces, para que vean, tal cual es la real, ¿no? Hasta mejor que... Una forma especial de ilusión es esta, que se llama pareidolia. Es la percepción de determinadas imágenes estáticas o móviles desplazando la imagen real a un segundo plano, pero con la conciencia de que carece de realidad, ¿no? Alguna vez, mientras más fantasía tenemos, ¿alguna vez les ha pasado esto a ustedes? Esto sí puede darse en personas normales, ¿no? Ven las nubes y pueden ver algo así como esto, ¿no es cierto? ¿Qué cosa es? Un oso, un lobo, no sé qué, ¿no? Puede ser un animal. Pareidolia. A recordarles algunas formas puntuales de alucinaciones o de alteraciones pseudoperceptivas. En la vista, por ejemplo, en la visión, pueden darse imágenes eidéticas, son fenómenos que se producen a voluntad, fijando la atención en lo que se acaba de ver. Algunos lo hacen, ¿no es cierto? ¿No? Algunos pueden tener eso, ¿no? Pueden ver algo, ¿no? Pueden ver esta imagen, ¿sí? Y a voluntad fijan la atención en la pared allá y ven lo mismo. Bueno, imagen eidética. No todos lo pueden hacer, son rarísimos. Visiones fantásticas son creaciones muy ricas en formas, motivos y colores que se renuevan incesantemente con los ojos cerrados e inmóviles. O sea, esto más que una alucinación es más una representación, ¿sí? Normalmente nosotros cuando formamos imágenes dentro de nuestros cráneos, de nuestro cerebro, se dice que son representaciones.
¿cierto? A veces cuando queremos recordar algo, hacemos eso, ¿cierto? Pero en este caso son creaciones fantasiosas, ¿no? Visiones fantásticas, con los ojos cerrados en inmóviles. Esta es más interesante. Estas sí son formas de alucinaciones. Entonces, las más comunes de las alucinaciones son las alucinaciones verbales, auditivas verbales. De lejos es la más frecuente, ¿no? Entonces, generalmente, cuando se dan las alucinaciones auditivas verbales, se dice que son alucinaciones más complejas. Cuando esto se produce, es muy probable que sea un trastorno mental, ¿sí? Porque puede uno tener alucinaciones auditivas de diversa magnitud, desde alucinaciones muy sencillas o simples, como por ejemplo ruidos, sonidos, fonemas, ¿no? Entonces, pero mientras más compleja es la alucinación auditiva, se vuelve más verbal, es más probable que sea un trastorno mental más grave, ¿sí? Por ejemplo, en un deprimido profundo, un anciano, escuchaba, a ver, acá no suena nada, acá tampoco, escuchaba como que arrastraban los pies. Decía, doctor, me dice, escucho que vienen. ¿Cómo que escucha que vienen? Sí, doctor, arrastran los pies, bien. ¿Y quién viene? Le decía yo. La muerte. Ese deprimido con ideas suicidas estaba ese, ¿no? Entonces, esa alucinación es una alucinación más sencilla en la complejidad de la percepción, ¿no? Porque es un ruido. Más compleja es cuando ustedes escuchan voces que dialogan entre ellas. Eso es lo que escuchan los esquizofrénicos. Escuchan voces, los vecinos hablan de mí, doctor. ¿Sí? ¿Qué cosas hablan? ¿Qué dicen? ¿No? Eso que acabo de decir hace un rato, ¿no? Uno le dice al otro, ahí está ese flaco maricón. Sí, ese es un mariconazo, le dice el otro. Y le contesta, y hablan entre ellos. Yo se le digo, ¿qué les pasa? No hacen caso, doctor. El enfermo es un escucha pasivo, ¿no? Las voces nunca se comunican. A veces estos enfermos quieren hablar con las voces y se molestan mucho porque no les hacen caso, ¿no? Son voces dialogantes que hablan del enfermo en tercera persona. Ahí está. Que lo insultan, a veces lo pueden ordenar, ¿no? O conversan de sus asuntos personales. Ahí está. La alucinación, la más frecuente de todas las alucinaciones es esta. Una forma peculiar, estas alucinaciones funcionales. En las alucinaciones funcionales existe la percepción real y la alucinación, y el enfermo las puede diferenciar sin que se les confundan. ¿Cómo pasa esto? ¿Por qué se llama funcional? Porque cuando aparece la percepción real, aparece la alucinación. Cesa la percepción real, cesa la alucinación. Entonces se dice, funcionan solamente cuando está presente. Ahí creo que está. Por ejemplo, este se parece del caño. Yo tenía un caso más simpático. Una morena, una morocha, ya mayor, cuando entra a ducharse, abre la llave de la ducha y comienza a caer el agua, ¿no? Y tiene un sonido que lo escucha tal cual es, está sonando el caer del agua, pero de pronto escucha
sin que sea que el sonido del agua se distorsione, sino que escucha por una ventanita que escucha unas voces que provienen, según ella, de esa ventanita. Entonces escucha el caer del agua y escucha las voces. Y estas voces eran de dos voces masculinas que decían, ahí está, mira, la negra Juana, ¿sí? ¿Te acuerdas que trabajaba en el botecito? Ah, sí, ella es. ¿Qué cosa hablaban las voces? Hablaban de lo que ella había guardado en secreto mucho tiempo, se había dedicado al oficio más antiguo del mundo, ¿no? Y las voces hablaban de ese entonces, ¿no? La negra Juana había sido meretriz, ¿no? Entonces, no confunde, no es que el sonido del agua se transforme en voz y escuche la voz, ya no el agua, ¿no? Sino están ambas. Cierra la llave y desaparece. Cada vez que se quiere terminar de bañar, abre y otra vez suena el caer del agua y las voces aparecen, ¿no? Por eso se llama funcional, ¿ya? Algo así también está puesto en el ejemplo, ¿ya? Cuando lean el libro de Norio Delgado, Psiquiatría, en la parte psicopatológica de la percepción, él también describe un caso, creo, de un enfermo que cuando encendía el auto y sonaba el motor, ¿no? Sin que el sonido del motor se convirtiera en voz, escuchaba voces que lo insultaban, ¿no? Esa es la diferencia, porque si el sonido del vehículo se transformara en voces, uno diría que es una ilusión, ¿sí? Entonces ahí tenemos alucinación funcional. Esto de acá, ¿qué cosa pusimos por acá? Estas alteraciones alucinatorias del gusto y el olfato son menos estudiadas, mucho más raras, ¿no? A veces ahí está puesta como una anomia psicógena o una alucinación olfatoria, ¿no? Bien rara. Lo más frecuente son auditivas en primer término y después visuales. Táctiles, incluso también puede, vamos a ver, presentarse. Ahí creo que están las táctiles, ¿no? Cuando se producen alucinaciones internas en el propio organismo, se dicen que son senestésicas. Entonces dicen, es una alucinación senestésica, como por ejemplo sentir electricidad que te recorre en el cuerpo, o sentir que te hincan con objetos punzantes, ¿no? Eso es una alucinación senestésica, y nadie te está pues pasando corriente, te está hincando, ¿no? O alteraciones de la kinestesia, que están referidas a la impresión de ligereza o pesadez en el cuerpo o en alguna parte del mismo, ¿cierto? A veces pueden tener algunas de estas sensaciones, ¿no? Como el enfermo deprimido severo, ¿no? Que siente, ¿no?, un gran peso, que su cuerpo pesa excesivamente y no puede ni moverse, ¿no? Entonces puede ser una alteración de la percepción kinestésica. Muy bien. Esto sí lo conocen, ¿cierto? Claro. Ahí está. La Bombonera en Buenos Aires. ¿Por qué puse esta foto? A ver, vamos a ver. Creo que es... solamente para hablar de la psicopatología del pensamiento. Porque una forma de pensar anormal es las llamadas ideas que se creen con convicción, pero que pueden ser refutables. Eso se llama idea sobrevalorada, ¿no? Y se da en ciertos grupos, como por ejemplo fanáticos del fútbol, ¿no? Por eso puse la foto de la Bombonera. Ustedes cuando vayan a Buenos Aires y hablen con los hinchas del Boca van a ver que estos personajes tienen
este hallazgo, pensamiento sobrevalorado. No es síntoma de enfermedad mental, ¿no? Se puede en personas normal. Pero vamos a ver ahora alteraciones del pensar. ¿Cómo estamos de tiempo? No estoy preocupando. Uy, 4 y 40 ya. Hago esta parte de pensamiento y ya les dejo el resto, ¿no? A ver, pensamiento. Pensamiento se define como la formulación de imágenes o conceptos de la propia mente. También se dice que es la abstracción de los datos sensoriales concretos, es la actividad mental asociada al procesamiento, a la comprensión y a la transmisión de la información. Todos estos son sinónimos, todos estos son formas de definir el pensar, ¿no es cierto? Entonces, en el pensar creamos conceptos, emitimos juicios, solucionamos problemas y tomamos decisiones. Normalmente, ahí está. Función muy importante. Tipos de pensamiento. Se dice que hay un pensamiento racional o lógico, ¿no? Que tiene ciertas características, ahí están puestas, mágico y religioso, ¿no? En lo mágico predomina pues la falta de racionalidad, ¿no es cierto? Y en lo religioso predomina la jerarquización en la estructura del pensar. Aquí están las alteraciones divididas. ¿Se acuerdan que hicimos una división de la conciencia en alteraciones cuantitativas y cualitativas? Aquí lo que vamos a hacer es dividir los trastornos en alteraciones que tienen predominantemente alteración en el flujo o en la asociación de las ideas, alteraciones del contenido, ¿sí? O alteraciones del proceso del pensar. Ahí está. ¿Ven? Ahí están las tres formas de ver el tema. Trastornos del curso. Secretaria, ya están llegando cosas. Normalmente nosotros formamos un concepto y vamos encadenando unidades básicas de nuestro pensar, ¿no? Para nuestro idioma, lo que hacemos es, estas unidades básicas las conformamos con un sujeto, un verbo y un predicado. Y las engarzamos, las unimos con la siguiente frase. Finalmente formamos unas oraciones más extensas que dan conceptos, ¿no? Entonces ustedes escuchan a alguien transmitir su pensar y van a entenderlo. Entonces cuando esto pasa, ustedes dicen de que no hay alteraciones del curso porque el pensamiento es claro, fluido y coherente, ¿ok? Cuando no está así, entonces ustedes dicen, puede haber una alteración en el curso. Cuando se altera la forma de asociar estas unidades básicas, se dice que hay una pérdida de asociaciones. También se le conoce como asociaciones laxas o pérdida de asociaciones, ¿no es cierto? ¿Ya? Entonces, cuando ustedes escuchan al enfermo, van a entender las unidades básicas, o sea, las frases lo van a entender, pero no van a entender qué cosa les quiere decir como concepto, ¿sí? Porque ha perdido la debida asociación, ¿no? Otras veces lo que hacen es asociarlo de forma muy personalista, entonces se dice que es la asociación idiosincrática, ¿sí? En otro caso, lo que pasa es de que el enfermo pierde la capacidad para conducir el discurso hacia un fin inicialmente previsto. Entonces, si yo empiezo a pensar y a hablar y me dirijo hacia este punto, en este caso de la tangencialidad, lo que hago es siempre me desvío y pierdo la finalidad, la meta, ¿ya? La meta. Entonces se dice que es un pensamiento tangencial. Algunas alteraciones que se asemejan un poco
puede ser la circunstancialidad, ¿sí? Entonces, el pensamiento circunstancial se caracteriza porque está lleno de un sinnúmero de detalles y explicaciones innecesarias. Finalmente, hacen un esfuerzo por llegar a la meta, pero hacen esto, ¿no? Se van demorando en el camino con detalles insustanciales, ¿sí? Pero tienden a tratar de acercarse a la meta. Entonces, es un pensamiento circunstancial. En otros casos, lo que se presenta en el pensar es perseveración. En este caso consiste en la continua repetición de palabras, ideas o temas en forma tal vez que el sujeto empieza a hablar y las va usando recurrentemente, una y otra vez, ¿sí? Y entorpece la conversación. En otros casos, lo que se produce es una detención del curso del pensar, y se dice entonces que ahí es un bloqueo, ¿cierto? Consiste en la interrupción brusca del discurso. Recuerden que el lenguaje es el vehículo más fidedigno del pensar. Uno se entera de lo que una persona piensa a través del lenguaje oral, verbal, ¿cierto? Pues entonces ustedes van a ver que en muchos momentos mencionan lenguaje. A ver, en este caso, igual, alteraciones del curso, no discurre adecuadamente, hay una interceptación, se interrumpe, ¿no? Interrupción brusca del discurso por interferencia de un fenómeno patológico, por ejemplo, una alucinación, un delirio, en ese instante. A veces hay una mayor cantidad de pensamientos, entonces se dice que el pensamiento viene en tropel. Y finalmente, la disgregación, cuando hay una pérdida del concepto meta del pensamiento, ¿cierto? El grado más severo de la disgregación es la incoherencia, donde prácticamente se pierde la estructura básica interna, ¿no? Y entonces ustedes van a ver que el enfermo habla una serie de vocablos del idioma, pero no forma adecuadamente las frases. Entonces ya uno no entiende nada, pues qué cosa quiere decir, ¿cierto? Entonces, eso es la incoherencia. Es un grado más severo de lo que vimos hace un rato como la disgregación del pensamiento o la laxitud del pensamiento. Otras veces se puede producir para respuestas o para fascia. Para fascia es hablar, ¿no? Para la respuesta, ¿no? Dando respuestas cuyo contenido no tiene relación con la pregunta. Y este es un caso muy interesante. La formación, la creación de nuevas palabras. Por eso se llama neologismo, ¿no? Creación de una palabra inexistente para el idioma, absurda generalmente mediante ciertos fenómenos, que puede ser condensación, contaminación, ¿no? Tiene un significado especial para el paciente, ¿cierto? Un enfermo esquizofrénico se llamaba Luciano, no sé cuánto era, y no le gustaba que le llamaban por su nombre, ¿no? Porque él decía que lo que le están diciendo es de que él lucía el ano, ¿no? Entonces, él mismo forma absurdo. Aparecen nuevas palabras, nuevas interpretaciones de palabras conocidas, ¿cierto? Neologismos. Otras veces hay fuga de ideas, que antes se presenta en personas con trastorno maníaco, donde aumenta la velocidad del pensar, el curso está muy rápido, y entonces aparecen fuga de ideas, ¿no? Ideas que aparecen una tras otra y pierden el equilibrio de la conversación. Otras veces se repiten, entonces ahí tenemos la ecolalia, repetición automática de una palabra o una sílaba, habitualmente la o las últimas. Cuando revisen la presentación, que no lo voy a revisar, ya no tengo tiempo con ustedes, de los trastornos del lenguaje, van a ver que eso otra vez aparecen estos términos de ecolalia, ¿no?
concretismo. El pensamiento cotidiano, instrumental, con escaso uso de conceptos abstractos, es una consecuencia de este trastorno de escasa capacidad de reflexión. El pensamiento concreto es el pensamiento que no es capaz de hacer razonamientos lógicos. Cuando ustedes examinan a un paciente y le hacen una prueba que se llama de interpretar los refranes, los pacientes con pensamiento concreto, con concretismo en el pensar, interpretan literalmente las frases, ¿no? ¿Qué significa para usted perro que ladra no muerde? Ah, bueno, doctor, si yo estoy pasando y el perro ladra, no paso, pero doctor, me muerde. ¿No? Entienden tal cual, ¿ya? No tienen la capacidad de abstraer. Ese es el pensamiento concreto, ¿no? Circunstancialidad, ya lo dije, ¿no? Circunstancial. No sé por qué se ha repetido eso. Pensamiento perseverativo, ¿no? Es igual, ¿no? Pensamiento que reverbera, ¿no? Repite. Pensamiento restringido, pobre. Algunas veces algunos se quedan sin ideas. Esto puede pasar en pacientes, por ejemplo, con depresión, ¿no? En que poco a poco se van enlenteciendo los procesos del pensar y algunas veces dicen, ya no tengo ni qué decirle, doctor, ¿no? Y además hablan bien lento, ¿no? Que es la expresión de cómo las ideas vienen, con suma lentitud y muy pobres, ¿no? En cantidad. Alteraciones cuantitativas del pensamiento, restricción, más y menos. Y esto es lo que quiero que, con esto ya me siento que he sido provechoso para ustedes, ¿no? Vamos a revisar alteraciones del contenido del pensar. Las alteraciones más serias del contenido del pensar es cuando aparecen ideas falsas que no corresponden a la realidad. Ahí está. Pensamiento, idea o juicio falso e irreductible. ¿Qué significa esto? De que a pesar de que usted lo pueda poner al enfermo contra la realidad o a través de procesos lógicos quieran hacerlo cambiar de idea, no lo pueden hacer. Un enfermo esquizofrénico cree que es objeto de escucha y vigilancia. Entonces cuando lo interné en la clínica, lo fui a visitar, me recibe y me habla cuchicheando. ¿Cómo está, doctor? ¿Qué te pasa? Le digo, ¿por qué hablas así? Hable fuerte, no se están escuchando. ¿Bien? ¿No? Este enfermo tiene la convicción de que han puesto aparatos de escucha electrónicos en los tomacorrientes y en los interruptores, de tal manera que se enteran de todo. Por eso me habla cuchicheando y me dice, no hable fuerte, que de todo se enteran. Para ponerlo contra la realidad, veo que por el corredor transita el encargado del mantenimiento, lo llamo y le digo, por favor, abre este tomacorriente y saca todo, deja los cables expuestos y le digo, no es verdad, no hay nada. Y el enfermo sabe lo que contesta, dice, cuchicheando, ¿no? Dice, ya ve que de todos se enteran que sabía que usted venía y lo han sacado. No siguen escuchando. No cambia, inamovible. Ese es el delirio o la delusión. ¿Sí? Usted que me preguntaba de delusión. Entonces, pensamiento falso, inamovible. Pueden ser de distintas formas de diferenciarlos y de denominarlos. Pueden ser sistematizadas, cuando hacen todo un sistema delusional. Pueden ser fragmentadas, pueden ser múltiples, concurrentes con el estado de afecto,
extrañas o raras, comparativas o inducidas, ¿no? O también pueden ser persecutorias, de referencia. De referencia significa de que todo lo que sucede, todo lo que acontece se refiere a él, ¿no? Alguien se murió, ya ve cómo me está molestando, doctor, ¿no? Cómo me miran. Todo lo que pasa se refiere a él, ¿no? De grandeza, místicos religiosos, somáticos, de influencia externa, nihilista. Nihilista significa negación, total, el nihilismo. De reivindicación, de interpretación, erotomaníaco. Esta del erotomaníaco, interesante porque podemos recordar, está referida a las delusiones, a los juicios falsos, donde el enfermo piensa, cree con convicción que alguna persona, generalmente de cierto, ¿cómo se puede llamar? Persona conocida, de cierta fama, ¿no? Está enamorada de él. El enfermo no está enamorado de la persona. ¿Se acuerdan que hace un tiempo esta conductora de televisión, Jessica Tapia, creo que denunció a un enfermo mental que la acosaba, y el enfermo decía de que era Jessica Tapia la que estaba enamorada de él, ¿no? A veces se puede acompañar también de alucinaciones. Por ejemplo, un enfermo esquizofrénico vivía al frente de unas chicas, vivían allá, unas muchachas. Una de ellas, él decía que la chica le hacía proposiciones sexuales. La escuchaba, ¿no? ¿Cómo vas a escuchar de aquí hasta el frente? ¿No? Eran alucinaciones. Pero además él pensaba que la chica estaba enamorada de él, ¿no es cierto? Entonces, esas son delusiones de este tipo, que se le ha dado por llamar erotomaníacas. También hay xenotípicas, depresivos, delirantes de culpa, delirios de muerte, de minusvalía, de desesperanza, ¿no? Dependiendo del tema que toque la delusión, ustedes le pueden poner la denominación. ¿Ok? Bueno, vamos a ver. Y creo que más adelante está lo de desvalorada, ahí lo pongo. Las ideas obsesivas, ¿no? La persona en la delusión cree con convicción y siempre piensa lo mismo, ¿no es cierto? Ahora, en la idea obsesiva, el pensamiento obsesivo presenta ideas repetitivas. Muchas veces el enfermo lucha contra la idea porque le parece absurda o boba, aunque no debe ser así, ¿no? Generalmente son ideas que le causan duda o incertidumbre al paciente. Por ejemplo, ¿cerré bien o no cerré bien mi carro? ¿Cerré bien o no cerré? ¿Cerré o no cerré? ¿No? Y estás con esa idea que te dando vueltas, se mete en el foco de tu conciencia y te molesta. Esa es la idea obsesiva. ¿Ya? Esa es la idea obsesiva. ¿Ya? Pues ahí está puesto. Sí. Son ideas intrusivas y repetitivas, a la cual el enfermo opone resistencia y lo controla mediante rituales, o intenta controlarlo mediante rituales. Por eso que el enfermo, este es típico de cuando estas ideas aparecen, generalmente están en los enfermos que tienen TOC, trastorno obsesivo compulsivo, ¿no? Y entonces el enfermo obsesivo tiene las ideas de este tipo, pero además tiene rituales que son actos compulsivos repetitivos, que es la compulsión, ¿cierto? Ahí está. Ideas hipocondriacas, en este caso las ideas están relacionadas con preocupación exagerada acerca de la salud en general, del funcionamiento de algún órgano o sistema o de la estructura corporal, ¿no? Algunos presentan este tipo de ideas, estudiantes de medicina, pasan por cardio y ya están sintiendo que tienen un problema cardíaco. Ahí está, nuevamente puse la bombonera. ¿Por qué? Porque les quería hablar sobre la idea sobrevalorada.
que se da en los fanáticos. ¿Ya? En este caso se parece a la idea delusiva, porque el entorno cree con una convicción, algo, pero tiene una carga afectiva importante, ¿sí? Y además, al final, es reductible, cambia, ¿ok? Cambia. ¿Ya? Como así como yo pienso que el mejor equipo del mundo es el Sport Boys, el güey está en segunda y con la justa le ha ganado al Chapecoense en la noche rosada. No, pero entonces cambio. La idea sobrevalorada se basa mucho en la carga afectiva que tenga, ¿sí? Por ejemplo, ustedes van a ver que en la vida cotidiana a veces tenemos ideas sobrevaloradas. Por ejemplo, yo puedo pensar, ¿sí?, que la he flechado, ya la conquisté a la doctorita, ¿sí? No, pero si me ponen contra la alianza, ¿cómo va a ser? No es verdad, ¿no es cierto? Que no, más o menos me alienta el leer revalorado. Entonces, en la idea sobrevalorada entra lo afectivo. Entonces uno dice, no, pues es que yo pensé, ¿por qué pensó usted, doctor? No, es que yo pensé, pues es que mi mirada con unos ojitos así, tan soñadores, ¿no? Y lo que pasa es que está poniendo atención, pero doctor, a tu clase, es una buena oyente. Entonces, ya, me pareció. Esa es la idea sobrevalorada, ¿ya? Se puede dar en ciertos grupos como los fanáticos del fútbol, ¿no? Ideas fijas, y creo que con eso terminamos, ¿sí? Creo que ya se ha aburrido mucho. ¿Ya? Esto tiene que ver con velocidad en el trastornos del proceso, cómo se procesa el pensar. Entonces ahí van a haber alteraciones de mayor rapidez, taquisiquia, bradisiquia cuando es más lento, inhibición del pensamiento, ¿no? Alteraciones en la asociación de las ideas, ya hemos revisado eso en la otra parte cuando hablamos del pensamiento disgregado o incoherente. Y finalmente, aquí termino, les pido por favor que ustedes ya revisen las alteraciones del lenguaje, que es la más amplia de la presentación, de toda la presentación, ¿no? ¿Lo reconocen? No cam, mira que está de moda la semana pasada, ¿no? ¿Por qué? Porque está en catalán, más que un club, ¿no? Revísenlo ustedes con calma y van a ver que mucha de la terminología que usamos para las alteraciones del lenguaje, oral, verbal, se parecen a las del pensamiento, porque el lenguaje es el vehículo del pensar, ¿ok? Muy bien, con esta linda vista del estadio de Barcelona, me despido. ¿Quieren hacer alguna pregunta?